En esta clase vamos a comenzar con el estudio de los elementos del grupo 14, que se denominan colectivamente familia del carbono. Uno de los elementos es el estaño, y después vamos a ver qué es la peste del estaño, pero les dejo que busquen a qué se refiere con la época de Mendeleev. Los elementos del grupo 14 están en el bloque P. La configuración electrónica es NS2-NP2. El primer elemento, acá vemos una foto de una de las variedades alotrópicas, es el carbono. La configuración electrónica en la capa de valencia del carbono es 2s2, 2p2. El próximo elemento es un elemento muy importante en la corteza terrestre, es el silicio. El próximo elemento es el germanio. El elemento siguiente es el estaño. Y el último elemento, que seguramente es conocido también por ustedes, es el plomo. Hay un elemento más que fue sintetizado hace unos 20 años más o menos, que es el flerovio. Pero el isótopo más estable tiene un tiempo de vida medio de 2 segundos, o sea que nuevamente se sabe poco sobre sus propiedades químicas, así que no vamos a hablar más del flerovio. Volvemos a ver esta figura y ahora vemos que en la corteza terrestre el silicio es el segundo elemento más abundante. Más del 28% de la corteza terrestre está formada por silicio. Y en el cuerpo humano también hay un elemento del grupo 14 que es el segundo en abundancia. Y todos ustedes saben que es esencial para la vida y es el carbono. El carbono lo van a estudiar en profundidad en otras materias porque es el componente básico de toda la química orgánica. Pero hay algunos compuestos de carbono que son considerados inorgánicos y hay una gran cantidad de compuestos que son organometálicos, o sea, compuestos que tienen carbono y además metales. Acá vemos la abundancia de los elementos en partes por millón. Fíjense, ahora son partes por millón. Antes habíamos visto partes por billón. O sea que estos son mucho más abundantes. Y vemos que en la corteza terrestre es muy abundante el silicio. Y tiene muchas aplicaciones por su abundancia. Para que tengan una idea, esta es una foto de un barco arenero en el río Paraná que lo que hace es dragar la arena del río y esa arena se usa, por ejemplo, en construcción. Tal vez hayan visto fotos. El río Paraná había estado con un caudal muy bajo y se veía la gran cantidad de arena que hay en el fondo. En la corteza terrestre, el carbono es el segundo en abundancia y ya vimos que formaba parte de los carbonatos, en general combinado con los metales alcalino-térreos. El germanio es muy poco abundante, también el estaño es poco abundante. La abundancia del plomo es mayor que la del germanio y la del estaño. Y la abundancia de este elemento pesado puede explicarse en parte porque, recuerdan ustedes, es el producto final en las series de desintegración radiactivas que existen en la naturaleza.
recuerdan ustedes, vimos por ejemplo la serie del uranio 238, finaliza en un isótopo estable de plomo. En la naturaleza existen distintos isótopos del carbono. Hay dos isótopos que son isótopos estables. El carbono 12, que es el más abundante en un 98,9%, y es un isótopo que tiene un spin nuclear igual a 0. Después otro isótopo es el carbono 13. El carbono 13 tiene un spin nuclear distinto de 0, por lo tanto es activo en resonancia magnética nuclear y se usa para estudiar compuestos orgánicos usando la técnica de carbono 13. Lo van a ver esto en química orgánica. Y la abundancia del carbono 13 es un poco más de un 1%. Y después hay otro isótopo del cual ya hablamos, que es un isótopo radioactivo, es el carbono 14, que tiene un tiempo de vida medio de 5.730 años y es un emisor de partículas beta negativas. Dijimos que el carbono 14 se formaba en la alta atmósfera por la acción de neutrones térmicos que llegan a formarse por la acción de los rayos cósmicos. Entonces estos neutrones impactan con átomos de nitrógeno y se forma el carbono 14 más protio. Y el carbono 14 se transforma en nitrógeno y emite partículas beta negativas, como dijimos. Y también dijimos que se usaba para el fechado radiométrico de materia orgánica, porque todos los organismos, mientras están vivos, emiten aproximadamente 15,3 desintegraciones por minuto por gramo de carbono. Y una vez que el organismo muere, este decaimiento va disminuyendo como consecuencia de la falta de incorporación de nuevos átomos de carbono. Ahora vamos a ver cómo existen brevemente los elementos en la naturaleza y cómo se los pueden extraer. Esta es la primera vez que vamos a ver que existe un elemento en forma abundante en la Tierra. En el caso del hidrógeno vimos que era abundante en el universo, pero poco abundante en la Tierra en forma libre. En el caso del carbono existe en distintas formas. Existe en la forma grafito, en la forma diamante y en la forma amorfa, por ejemplo, el carbón que usan para hacer asados. El grafito, el que se usa en las minas de los lápices, y el diamante que se usa en joyería, son todas formas naturales del carbón. ¿Cómo se lo puede obtener puro? Por ejemplo, si se quiere obtener carbono puro a partir del carbón. Lo que se hace es al carbono coque, o sea, el del carbón, se lo trata con dióxido de silicio en caliente y así se obtiene el grafito. Además se obtiene silicio y se obtiene monóxido de carbono. De esa forma se puede obtener grafito. No se obtiene de esta manera el diamante. Es un proceso mucho más difícil que en los años 50 se logró por primera vez obtener diamantes artificiales. Ese proceso ha ido mejorando, pueden leer sobre eso. En el caso del silicio, que es tan abundante, dijimos, en la corteza terrestre, existe formando el cuarzo, la arena, silicatos, micas y acá, por ejemplo, en la zona en la que vivimos nosotros, arcillas. Todas esas son formas en las cuales existe el silicio en la naturaleza. No existe en forma libre. El silicio, de la misma manera que el carbono, se unen preferentemente, como vemos, con un anión duro, como es el anión óxido. Y también se unen, por ejemplo, con el anión duro fluoruro, lo cual está indicando que son cationes duros. En cambio, vamos a ver, por ejemplo, el plomo existe en la naturaleza combinado con un anión blando como sulfuro. Por lo tanto, podemos considerar que el
catión plomo 2 es un catión blando. Y por lo tanto, las formas en las cuales se obtienen son distintas. El silicio, entonces dijimos, no existe libre en la naturaleza, sin embargo, es necesario, después vamos a ver, para la industria electrónica. Para poder obtener transitores, los chips de las computadoras, hace falta silicio de una alta pureza. De hecho, el silicio es uno de los elementos que se obtiene con mayor grado de pureza. Para eso se parte del dióxido de silicio, se lo trata con carbono, el carbono está actuando como agente reductor en caliente y así se obtiene una forma impura de silicio, más monóxido de carbono. Ahora lo que es interesante es cómo se purifica este silicio para obtener los cristales que son necesarios para la industria electrónica. Hay dos procesos. Uno es el proceso de refinado por zonas en las cuales se obtienen varas de silicio impuro y se las van fundiendo, aplicando en forma perpendicular a la vara una llama. Esta llama se va desplazando y a medida que se va desplazando, o sea, se va fundiendo el silicio y va arrastrando las impurezas. Cuando se llega al final, se corta la punta de la barra, en la cual hay mayor cantidad de impurezas, y se vuelve a repetir el proceso. O sea, se va fundiendo el silicio y se van arrastrando de esa manera las impurezas. Sin embargo, el proceso que se usa en mayor cantidad es el llamado proceso Jokralski, en honor al químico polaco que lo desarrolló, y es un proceso muy interesante en el cual se parte de policristales de silicio, o sea, es silicio puro, no es silicio amorfo, sino que es silicio cristalino, pero no es un monocristal, sino son pequeños cristales de silicio. Estos cristales se colocan en un crisol de cuarzo en ausencia de oxígeno, o sea, acá en un horno en ausencia de oxígeno, y se calientan a una temperatura mayor a la de fusión del silicio, que son 1687 Kelvin. Entonces, una vez que el silicio está fundido, se añade al crisol un monocristal de silicio. Y después ese cristal lentamente es retirado, ¿sí? O sea, se sube el cristal rotándolo en un sentido. Es un proceso muy lento. Y en el sentido opuesto gira el crisol. O sea, así en un sentido gira el crisol y en otro sentido gira el monocristal. A este monocristal ahora se le va añadiendo más silicio hasta que se logran obtener barras de silicio puro. Es un monocristal, o sea, es un solo cristal de silicio, que puede llegar a tener entre unos 20, 40 centímetros de diámetro y 1 y 2 metros de largo. De esa manera se obtiene el silicio que es apto para la industria electrónica. El germanio, vimos, es muy poco abundante y generalmente existe combinado con otros minerales, generalmente existe en minerales de zinc. Y se lo obtiene convirtiéndolo al óxido, y el óxido se trata con un agente reductor como hidrógeno o carbono. El estaño existe en forma de óxido en el mineral que se llama casiterita, y el plomo existe en minerales como la galena, que es un sulfuro de plomo, y la cerucita, que es un carbonato de plomo. Y para obtenerlos, lo que se trata es el óxido. Por esa razón, en el caso del plomo, lo primero que hay que hacer es convertir el sulfuro en óxido, por ejemplo, tratándolo con oxígeno, y después el óxido se reduce con carbono. Pero vimos que ni el estaño ni el plomo eran muy abundantes, por eso en gran cantidad del estaño y sobre todo del plomo son reciclados. Tal vez ustedes alguna vez hayan cambiado la batería del auto
o alguna batería, por ejemplo, de las alarmas que hay en las casas, tienen baterías de plomo y generalmente cuando uno va a cambiar la batería se suelen quedar con la batería que ya no sirve porque es enviada a reciclado para volver a obtener el plomo. Por un lado porque el plomo no es muy abundante, pero por otro lado porque es contaminante. Vamos a hablar algunos de los usos. En el caso del carbono, más de la mitad del carbono tiene usos varios. Unos son, por ejemplo, en el desarrollo de fibras flexibles. Acá se ve cómo se obtienen estas fibras de carbono, que tienen la característica de que si se añaden a materiales plásticos, los refuerzan y hacen que tengan mayor dureza. Estas fibras de carbono se usan hasta en autos, lanchas, o sea, son, no sé, raquetas de tenis, cosas así. Tienen la característica entonces de darle dureza a los materiales plásticos sin que sumen peso. Después se usa en materiales refractarios, se usa en la producción de acero y después se usa el grafito en las celdas de combustibles y se usa en lubricantes, como por ejemplo la grasa grafitada, que tiene grafito, que ustedes la pueden conseguir, por ejemplo, en una ferretería. La usan a veces, por ejemplo, los cerrajeros como lubricante. Después también se usa en herramientas de corte, se usa en abrasivos. Algunos vimos la clase pasada, por ejemplo, el carborundum, que es un carburo de silicio. Se usa en joyería, el diamante. En baterías se usa el carbono como electrodo. Vimos también, por ejemplo, que se usaba en la producción de aluminio. Se usa como agente de colorante. Para eso se usa el carbón activado. Se usa en tintas. Para eso lo que se usa es el negro de humo y el carbono amorfo. ¿En qué tintas? Por ejemplo, en las tintas que se usan en las impresoras, en el color negro que tienen las llantas de los autos. Para eso se usa el negro de humo, no porque sean atractivas las ruedas de color negro, sino porque mejoran la dureza de las gomas de las llantas. Se usa también en bebidas, en las bebidas carbonatadas, las bebidas gaseosas que tienen dióxido de carbono. Se usa como fluido supercrítico. Los fluidos supercríticos tienen aplicaciones, entre otras cosas, por ejemplo, en la industria del alimento, para quitarle la cafeína al café, por ejemplo. Y se usa también en matafuegos. Para eso lo que se usa es dióxido de carbono. El silicio tiene muchos usos, principalmente en la industria del acero, en la industria de la construcción, por ejemplo, para la producción de cemento, para la producción de hormigón. Se usa en electrónica para construir transistores. Por ejemplo, se usa en la construcción de paneles solares. En los paneles solares, los fotones inciden en el panel y se genera una corriente eléctrica. En los paneles hay silicio dopado N, o sea, con un dopado negativo. Acá está indicada la unión, y abajo hay silicio dopado positivo. Se usa en fibras ópticas. Para eso lo que se usa también es dióxido de silicio. Se usa como agente secante en cromatografía y como catalizador. Para eso se usan geles de dióxido de silicio. Después se usa en polímeros, que son, por ejemplo, las siliconas, que tienen muchos usos. Es probable que tengan en la casa. Por ejemplo, esta es una pistola que genera calor, y se usan barritas de silicona que pueden usarse, por ejemplo, para sellar o para pegar cosas. También se usa como lubricante, por ejemplo, lubricantes de silicona. Las diatomeas marinas, por ejemplo,
utilizan silicio para construir su exoesqueleto, a diferencia de otros organismos que usaban, por ejemplo, carbonato de calcio. Hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con la sílice, o sea, con el dióxido de silicio en polvo, por ejemplo, cuando se produce un arenado, porque por inhalación produce silicosis, o sea, es un daño a los pulmones. También se usa, como vamos a ver ahora, en la industria petrolera. Esta es una arena muy especial, es una arena que tiene una composición básicamente silicia, o sea que es cuarzo en un 99%, y además de tener unas especificaciones en términos de resistencia a la rotura, de esfericidad y de redondez que requiere el mercado petrolero para utilización como agente de sostén. La arena se extrae de una cantera que se encuentra a 85 kilómetros de aquí, por la ruta provincial número 40, o la conocida como Picada de Croquet, y la planta está localizada en Dolabón básicamente por las necesidades de energía, gas y agua. Esta es una de las plantas, yo diría, en este tipo así, hoy debe ser la segunda del país, la primera en construirse. Existe otra en Neuquén, en Anielo, que es de YPF, y existe una planta mucho más vieja en la zona de Entre Ríos de otra empresa que se llama Cristamine. Definitivamente en la provincia del Chubut y en Patagonia es la primera de este tipo, es una planta totalmente nueva. La arena, como decíamos, sale de la cantera denominada La Picada, que está a 85 kilómetros, llega a esta planta donde se la lava, se la clasifica, se la seca y se la separa por granulometría, con una norma que es la norma que exige, la norma API, que exige la actividad, ¿sí? El producto que sale acá es producto final. Eso llega a vaca muerta y va directamente a los pozos, donde se utiliza como lo que se llama el agente de sostén. Y además de toda esta maquinaria, ¿qué insumos requiere? Por supuesto, energía eléctrica, gas para el horno para secar y agua para lavar. El agua proviene de una batería de perforaciones que se hicieron acá a 2000 metros. Se encontró una napa subterránea de un agua salobre que no tiene ninguna otra posibilidad de uso. Se le hicieron los análisis y no sirve ni siquiera para bebida de ganado, y ese es el agua que se utiliza. Se realizó un acueducto de 2000 metros y tenemos el agua que utilizamos para el proceso de lavado. Lo único que utiliza es un floculante para deprimir los barros que salen de la arena, porque la arena no viene limpia, que es el mismo tipo de floculante que se utilizan en las plantas potabilizadoras. Por ejemplo, la planta potabilizadora de Rawson utiliza la misma marca, mismo tipo de floculante. O sea que no tiene ningún proceso químico, todo el proceso de esto es totalmente físico, ¿sí? El lavado, secado y tamizado. ¿Por qué la demanda de la industria petrolera? ¿Qué es lo que tiene esta arena que no tiene otro tipo de arena que uno ve en la playa, por ejemplo? La arena que uno ve en la playa debe tener un 30% de sílice y el resto es otro tipo de rocas, ¿sí? De otro tipo de minerales. Esta arena necesita ser arriba del 98-99% de cuarzo, porque el cuarzo es un mineral muy resistente a la fractura y muy resistente a la ataque de ácidos, ¿sí? Uno tiene que pensar que esto se inyecta a mucha profundidad, donde hay zonas con temperaturas, entonces no se puede disolver. El funcionamiento de esta arena es generar una permeabilidad que la roca donde se encuentra el petróleo no la tiene. Entonces tiene que ser esférica para que cuando se comprima queden huecos entre la arena y pueda fluir el petróleo. Tiene que ser resistente a ácidos para que no se disuelva y tape. Y tiene que ser resistente a la fractura, porque si se fractura, tapa esos agujeros. Entonces, es una arena que hasta hace 2 años atrás, 3 años atrás, el 90% se importaba a valores muy altos. Con la caída del peso del petróleo, los valores de venta de la arena cayeron muchísimo. La capacidad de producción, estamos dependiendo de algunas variables, entre 8.000 y tal vez hasta 10.000 toneladas mes. Yo diría que 8.000 es algo que podemos realizar con seguridad. Si bien lo que sacamos es arena, pero como hay distintas fracciones de la arena, hay veces que se solicitan un tipo de fracción que podemos producir en menos cantidad y otro tipo que podemos producir en más cantidad,
¿sí? Porque de la arena que viene de cantera se sacan 5 productos diferentes. Digamos, cuando yo me refiero a 5 productos, son 5 productos diferentes o 5 granulometrías diferentes para el petróleo. Tenemos una arena gruesa, que es la que llamamos 1630, una un poco menos gruesa, que es la 2040, tenemos una 3070, una 4070 y lo que llamamos malla 100, que es una arena muy fina. Cuando uno habla de malla 1630, significa que en una pulgada entran 16 agujeros. Cuando uno habla de 30, quiere decir que en una pulgada de largo entran 30 agujeros. Entonces, cuando hablamos de una malla 100, es en una pulgada, que son 2,56 centímetros, entran 100 agujeros. O sea, estamos hablando de una arena muy fina. El mercado utiliza el grueso, el porcentaje más alto que utiliza es las mallas que van de entre la 30 y la 70, y mucho menos la 1630 y mucho menos la malla 100. Entonces, dependiendo de lo que solicite el mercado, proveemos las distintas mallas y por supuesto de eso depende el flujo de camiones. Pero el flujo de camiones que estamos teniendo hoy debe estar entre los 10 y 15 camiones diarios. El germanio se usa para construir fibras ópticas, en semiconductores, se usa para sintetizar un catalizador que se usa para producir el PET, que es el terestalato de polietileno, con el que se hacen, por ejemplo, las botellas de plástico de agua y de gaseosas. Y después se usa en dispositivos para visión nocturna, para eso también se usa el óxido de germanio. El estaño se usa en general en almacenaje, o sea, se usa para cubrir latas de acero. Se usa en aleaciones, habíamos visto, por ejemplo, el bronce, es una aleación que tiene estaño. Se usa en soldadura y en soldadura en electrónica, porque el estaño tiene un punto de fusión muy bajo. Antes se usaba una mezcla de estaño y plomo, pero ahora se usan otras aleaciones. Se usa en la industria del vidrio, de esmaltes, de sensores de gas y de fungicidas. El mayor uso del plomo es en los acumuladores, en las baterías. Se usa también en soldadura, en aquellos casos en los que no puede ser reemplazado por otro. Antes se usó en las tuberías, por esa razón uno cuando habla de cosas relacionadas con tubería habla de plomería, precisamente porque se usaba plomo, el cual se ha dejado de usar por su toxicidad. Y se usó durante mucho tiempo como antidetonante de naftas, lo cual también ha producido bastante daño ambiental. Se usa en pigmentos, como por ejemplo el pigmento rojo es el tetróxido de plomo. Antes se usaba, por ejemplo, en balas y se usaba en la fabricación de juguetes. Es tóxico y produce saturnismo.